Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en una aventura periodística e intelectual que llamamos Incursionando. Vamos a invitar todos los jueves y los domingos a un experto para que nos platique si un tema, en este caso hablaremos del agua, debe estar en el centro de la discusión pública. Verónica, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte, Leonardo, y de estar empezando esta aventura, como bien lo llamas, y sobre todo para enterarnos y hablar de los temas de la agenda nacional, ¿no? Fuera de coyunturas, fuera Así de todas es. las discusiones que suelen, efectivamente, por los tiempos políticos de este país, tener, digamos, visiones limitadas. Le queremos dar una perspectiva de fondo, ¿no? Una cuestión estructural. Sobre todo tratar con expertos, ¿no? en la materia, que nos ayuden a entender qué estamos haciendo en México, bien o mal, o cuál es la urgencia de ver temas que, como bien dices, más allá de las coyunturas políticas, económicas, sociales, son los temas que realmente nos van a sacar adelante como país. O sea, pomposamente lo podríamos llamar la gran agenda nacional. Exactamente. ¿Qué te parece si vemos un video introductorio del tema? Por supuesto. El 70% del total de la superficie de la Tierra es agua, líquido vital que se formó hace 4.500 millones de años con el primer ciclo del agua que hoy conocemos. La lluvia llenó las depresiones del planeta y creó los océanos. 1.000 millones de años después, en los océanos se reunieron las sustancias químicas que darían origen a la vida: metano, hidrógeno y agua. Desde entonces, la misma agua ha circulado una y otra vez en el planeta. Gracias a este ciclo hidrológico, hoy disfrutamos de la misma agua que bebieron los dinosaurios. Sin embargo, el estilo de vida actual del 20% de la población mundial hace que se consuma 80% de los recursos del planeta, lo que significa un exceso de uso de estos recursos naturales, entre ellos el agua. La crisis del agua es la faceta más penetrante, aguda e invisible de la devastación ecológica. Y México no se exime de este grave problema. Pero ojo, el problema no es que el agua se acabe. El volumen total que existe en el planeta es el mismo. Lo que ha cambiado son los sitios donde hay disponibilidad. Según Luis Marín Stillman, investigador y geofísico de la UNAM, la cosecha de agua de lluvia es una forma de enfrentar los problemas de esta índole que aquejan al Distrito Federal y al país. Con esta opción, se puede reproducir de manera artificial el ciclo hidrológico. La idea es captar parte del líquido para aprovecharlo en diferentes actividades. En México, se reconocen dos tipos de agua, la de lluvia y la residual. Y para ambas, existen acciones que pueden ayudar a colaborar con el ahorro. Pero no todo queda en aprender a cuidar el agua. La mala distribución de esta es otro problema a enfrentar. En 1976, autoridades del Distrito Federal reconocieron la existencia de 36 acuíferos sobreexplotados. Y para 2002, la cifra superaba los 100. En algunos estados del norte de la República se ha calculado la edad de las aguas de algunos acuíferos. Las de Tlaxcala son las más jóvenes, con medio siglo. Las de León, Guanajuato, de 1.200 años. De Aguascalientes y Chihuahua, de 20.000 años. Por lo que debemos ayudar a tener sustentabilidad hídrica, ya que el agua que se utiliza puede tener 10.000 o 15.000 años, y la que llueve actualmente no llega rápido a los acuíferos. Es así como la escasez crece, porque mientras la cantidad disponible de agua va a la baja, el crecimiento poblacional va a la alza. A nivel mundial, en el momento en que se pasó de 1.000 a 2.000 millones de seres humanos, el uso del agua se triplicó. Al alcanzar los 3.000 millones, se cuadriplicó. Cada día, más gente demanda servicios de esta índole. La cuestión es saber cómo abastecerla si cada día hay menos disponibilidad.
Bueno, volvemos con ustedes y estamos con mucho gusto recibiendo al doctor Luis Marín Stillman. Él es geofísico y académico de la UNAM, pero vamos a ver una cápsula sobre su semblanza. Luis Ernesto Marín Stillman, geofísico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador de tiempo completo, especialmente en el tema del agua. Originario de México, Distrito Federal. Realizó sus estudios superiores, licenciatura, maestría y doctorado en Geología e Hidrogeología en Estados Unidos. En 1990, año en que concluyó su doctorado, ingresó a la UNAM, donde actualmente es investigador de hidrogeología, geoquímica acuática y los sistemas de información geográficos. Cuenta con más de 60 artículos en revistas especializadas de investigación a nivel mundial, incluyendo 6 artículos en Science y Nature de la BBC de Londres. Su trabajo ha sido citado más de 1000 veces. Fue el primer coordinador de la Red del Agua de la Academia Mexicana de Ciencias, además de ser miembro de la mesa directiva de la Association of Groundwater Scientists and Engineers. En abril del 2008, fundó la empresa Grupo A, que ha recibido varios reconocimientos, como el galardón de la Secretaría de Economía 2009. Con más de 100 conferencias académicas y de divulgación, Luis Ernesto Marín Stillman, investigador titular del Instituto de Geofísica de la UNAM desde hace más de 20 años y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, continúa trabajando para resolver los serios problemas que México enfrenta en el tema del agua. Bueno, pues es nuestro experto, le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto que comparte esta noche la sesión con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Verónica. Encantado de estar aquí. Bienvenido. A ver, doctor, ubíquenos. Yo hace algunos años, cuando terminó la Guerra Fría, hace ya algunos años, me acuerdo que se puso muy de moda un libro que se llamaba La Guerra por los Recursos. Y se decía que una vez que, bueno, pues presenciábamos el ocaso de las ideologías, las grandes disputas entre naciones iban a ser por los recursos. Otro teórico decía que era por cuestiones culturales, pero ese no es nuestro tema hoy. Y decía, las naciones pelearán por el petróleo y pelearán por el agua y algunos otros recursos más. ¿Es de verdad el agua una cuestión, un asunto estratégico en la agenda mexicana y en la agenda mundial? Indiscutiblemente. El tema del agua es muy importante. Hoy en día, ante el riesgo que tenemos de estar viviendo cambio climático, de que se nos están cambiando a nivel mundial las lluvias que están ocurriendo en espacios más tempranos, lo que nos va a pasar es que vamos a tener menos agua concentrada en tiempos. Entonces, para ubicarnos dentro primero del entorno mundial y después en nuestro país, veamos qué pasó. Hace entre 25,000 y 10,000 años, el mundo experimentó un momento muy húmedo. Los acuíferos de todo el mundo se llenaron. El acuífero es como una olla enterrada, de manera muy sencilla. ¿Y qué hemos hecho en los últimos 100 años? Y en particular los últimos 20 o 30 años. Estamos bajando estos niveles de una manera muy importante. Ya para contextualizar eso, es decir, bueno, ok, eso está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en nuestro país? Fíjate, Leonardo y Verónica, que si nosotros partimos desde Querétaro, te voy a hablar del norte, pero hablamos desde Querétaro, que no está en el norte, hasta Chihuahua, las aguas, hemos datado las aguas, o colegas de la academia han datado las aguas, han obtenido la edad de esta agua, así como tú tienes cierta edad, yo tengo 50 años, etcétera, y lo que estamos viendo es que estas aguas tienen de 10,000 a 25,000 años. Aguas venerables. O aguas fósiles, les dicen unas gentes, no sería exactamente el término, pero aquí lo podríamos usar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si la agricultura, el 70% del uso del agua a nivel mundial, más o menos lo mismo en México. Súper tema, eso hay que abordarlo, ¿eh? Por supuesto. Toman el agua y van bajando los niveles. Un problema que tenemos es que actualmente con nuestras leyes, la NOM 011, nos dice o supone que el agua de lluvia, que llueve cada año, está llegando a nuestros acuíferos. Ojalá y así fuera. Sí ocurre eso en Yucatán, pero no en el norte. Entonces, tu pregunta, que si es un tema importante, importantísimo. O sea, no hay duda de que es un tema central. En absoluto. Y no solo a nivel mundial, sino a nivel México, país. Exactamente. Pero, Verónica, lo importante de aquí es que las contribuciones que estamos haciendo los investigadores mexicanos, y no nada más de la UNAM, sino de la UAM, de otras universidades, es que estamos ayudando a atacar este problema y estamos compartiendo nuestro conocimiento con otros países. Entonces,
el conocimiento que estamos generando, algunas de las cosas que vamos a platicar, no son para que se queden en México. Claro. Pero a ver, doctor, si esto que llaman creo que el ciclo hidrológico, es decir, es la misma cantidad de agua que está circulando por todo el planeta, es la misma... Los dinosaurios, ¿no? Inclusive, toda, ¿no? Sí. ¿no? Es cierto eso, ¿no? Que sí, es lo que está pasando, que con la construcción de ciudades y el uso irracional del espacio, estamos evitando que el agua esté en los lugares donde se está consumiendo. En parte, estás tocando dos temas importantísimos. Uno es uno que un amigo del TEC de Monterrey ha llamado el analfabetismo hídrico. Es decir, ¿cómo vamos a administrar algo que no conocemos? Leonardo, me han preguntado, me han regañado por la pregunta que yo les haría a tus televidentes. ¿Saben de dónde viene el agua? Ay, Luis, no seas tonto, de la llave. Pero por supuesto que viene de la llave, pero antes de llegar a la llave, ¿de dónde viene? Viene de los acuíferos, viene de los ríos. Y tu pregunta es muy buena. Si tenemos la misma cantidad de agua desde la época de los dinosaurios, hace 65 millones de años, ¿cuál es nuestro problema? A nivel mundial de vuelta, la cantidad de agua no ha cambiado. Pero si sacamos el agua de los acuíferos y ahora la mandamos a los ríos o la mandamos al mar, entonces tenemos globalmente la misma cantidad de agua, pero no donde la necesitamos. No la disponibilidad de... Exactamente, que es justo lo que tú estás hablando. Tenemos un fenómeno también a nivel mundial, a nivel México, que la gente se está yendo a las ciudades y no tenemos a veces la infraestructura para darles el agua, para darle los servicios. Un tema también importantísimo aquí, que no hace sentido. Nosotros en México nos quejamos mucho de que nuestros ríos están contaminados, pero en pocos lugares pagamos nosotros para limpiar el agua. Sí. Entonces la gente se queja, oye, ¿por qué me cobras el agua? Es que no te estoy cobrando el agua, te estoy cobrando el servicio para llevarte el agua, claro, para controlar las fugas. Pero yo uso el agua limpia, agua de hace miles de años, y la regreso sucia. Y quiero que por obra de mágica esté limpia. Déjame regresarte al plano más global. Sí. A ver, cambio climático, decías tú, vamos a tener precipitaciones más frecuentes y de mayor impacto. Veía algunos escenarios en un documento que hizo el Instituto Nacional de Ecología que creo que vale la pena discutir a nivel global. Ciertamente puede convertirse en un problema, digamos, que genere conflictos, países que de pronto digan, a ver, lo que no puede ser es que el agua la estén controlando 4 o 5, como hoy sucede con los recursos del petróleo, y que eso genere a su vez graves problemas, te pregunto, de sequías, de crisis alimentarias, hasta de crisis higiénicas o de salud. Leonardo, el mejor ejemplo, parte de la guerra constante de Israel y Siria y los países del Medio Oeste es por el control del agua. Ese es el tema, eso es para contestar. La vieja disputa del Nilo. Exactamente, entonces, que ahí está indiscutiblemente. Sin embargo, estamos también trabajando para no llegar a esos conflictos. ¿Y a qué me refiero? Hay un modelo de un colega sudafricano donde pinta un triángulo y nos dice, ciencia, si trabajamos la ciencia, gobierno y sociedad, hablándonos y escuchándonos, podemos llegar a buscar esas soluciones. Bajo este modelo, resolvimos un problema en colaboración con la Comisión Nacional del Agua en Cuernavaca, donde varios pueblos no estaban dejando a unos inmobiliarias que ya tenían sus casas hechas, no les autorizaban los pozos, eran inversiones muy fuertes que estaban frenadas porque la gente decía no. El agua es nuestra. Es nuestra y no te la doy. Y aparte me vas a dejar sin agua. También tuvimos un conflicto Tamaulipas, Nuevo León, ¿no? Por el tema del agua. Sí. Y bueno, y tenemos el persistente conflicto con Estados Unidos, ¿no? Por el claro, tema igualmente que no les entrega. Claro, que no entregamos. Claro. En este caso en particular, lo que se hizo es poner una mesa hablando y pedimos dos cosas. Una es confianza hacia la UNAM y transparencia. No iba a haber pactos secretos. Yo sé que de esos no existen aquí. Concertaciones. Concertaciones. Entonces, se habló, se hizo el trabajo, les enseñamos a los ejidatarios que el agua que venía y donde iban a estar estos pozos no los iba a afectar, dieron su venia y se resolvió el problema. Sí, si nosotros nos vamos hacia un enfrentamiento, esta va a ser mi agua, no la voy a compartir contigo, vamos a acabar con conflictos. Si buscamos el uso eficiente del agua, ¿qué pasa si yo uso el agua, por ejemplo, en mi casa, la trato y te la doy a ti agricultura y tú usas el agua tratada para ciertos cultivos? Usamos el mismo agua. Entonces tenemos que buscar este tipo de mecanismos, se están haciendo,
Naciones Unidas tiene un esfuerzo muy grande de acuíferos transfronterizos, cómo los vamos a manejar de manera conjunta para evitarnos estos conflictos. Eso yo te iba a preguntar porque volviendo un poco digamos, antes de ver qué estamos o cómo lo estamos tratando en México, siendo un tema global, veía yo también en un reporte especial de The Economist que me pareció muy interesante, cómo también el problema es de dónde se encuentra el recurso, ¿no? O sea, si bien estamos en un planeta que es 70% agua, únicamente el 2% de esa totalidad de líquido es el que está apto para consumo, y aún así hay una disparidad enorme, ¿no? Sí. Había algo así como 9 países en el mundo que concentraban el 60% de la disponibilidad del recurso. Entonces, necesariamente, esto es un tema que va a llevar a, digamos, conflictos, ¿no?, internacionales, a temas incluso de migración. No si lo manejamos bien. Bueno, ese es el punto. Lo que tú dices, perfecto. Canadá, Brasil, son de los países que más agua tienen. Si lo queremos acotar a México, pues podríamos hablar de Chiapas, la zona sur que tiene muchísima agua, es decir, tanta agua que tenemos problemas de inundaciones. Tabasco está inundado y exactamente. Durango en sequía. Hay un tema que se llama huella hídrica, que es muy interesante, o agua virtual. Y a lo que tenemos que movernos es a decir, oye, yo quiero cosechar plantas de ornato que requieren mucha agua, o arroz, lo podemos llevar a lo que ustedes quieran. No hace sentido llevarme a hacer cultivos de arroz en la parte norte de México, donde no hay agua. Y les voy a dar un caso extremo y loco. El Nilo, en Egipto estaban pidiendo dinero para el Banco Mundial para hacer cultivos de naranja para venderlo a Europa. Y lo peor de todo es que creo que sí les dieron el dinero. Lo que tendríamos que hacer entonces es decir, vámonos a donde tengo agua y aquí hagamos las actividades que requieren mucha agua. Aparte que esto me puede ayudar a inundaciones y otras cosas, puedo generar una economía y entonces ese es el agua virtual o voy a exportar esta agua en mi producto. Hacia allá tenemos que ir y claramente estamos hablando de un tema global. Hace algunos años, doctor, en la Expo Zaragoza, tuve la ocasión de participar en la Tribuna del Agua y uno de los grandes asuntos, no sé si sea utópico y te lo pongo sobre la mesa con el velo de la ignorancia, decían, tiene que haber un gran mecanismo, un gran protocolo para discutir el tema del agua. Recuerdo, digamos, polémicas encendidas entre la India y Pakistán, entre España y Portugal, de infarto el asunto, entre Turquía e Irak, por el tema de quién controla dónde nacen los ríos y quién se beneficia de ellos. A ver, el tema del agua se tiene que manejar desde la óptica soberanista, como se maneja ahora el petróleo, es decir, el petróleo es mío y yo lo controlo para mis intereses, o debemos pensar en un protocolo global, es decir, debe empezar a, digamos, frasearse el agua como un bien global, bien común de la humanidad. Indiscutiblemente, y tenemos que buscar una equidad para el acceso al agua. Y eso se está planteando, digamos, entre científicos. Por supuesto. Poco como se avanzó en el tema, perdón que acapare un poquito la palabra, pero en el tema de del cambio climático. Es decir, una, digamos, primero discusión científica y convencer que se tiene que avanzar una discusión política una vez que se constata eso, ¿no? Sí. De hecho, Naciones Unidas en las metas del milenio está el tema del agua. Pero yo creo que la equivocación de ahí estaba que querían que los países donantes dieran el dinero para resolver los temas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. Yo creo que si esto lo transformamos, y eso es trabajo que estamos haciendo en México, por ejemplo, para buscar tecnologías apropiadas. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor en Estados Unidos yo pongo una planta de tratamiento de última tecnología, que me va a costar varios millones de dólares. Aquí hay un investigador mexicano en el CIATJ que patentó unas humedales artificiales que con las aguas negras de tu casa tú puedes tener plantas de ornato, las puedes vender y te limpian el agua más de un 90%. Te da prácticamente, por supuesto, desarrollada por mexicanos, no importa de dónde sean, digo, yo te lo digo con mucho orgullo, que qué bueno que sean mexicanos, no importa de dónde sea la tecnología. Podemos cumplir estas metas, no todo es cuestión de dinero, pero tenemos, y tú lo dijiste muy bien, que tener la voluntad. Yo creo que aquí el reto es sumar los esfuerzos de la ciencia con la sociedad, con el gobierno, para buscar estas soluciones. Fíjate que este tema volviendo a la huella hídrica que decías, que me parece muy interesante, porque como que uno piensa en el agua y la piensas para el consumo humano, ¿no? Digamos como en esa dinámica o en ese nivel únicamente. Y resulta que tiene que ver
que se consume agua a veces mucho más para procesos industriales o de fabricación de bienes y servicios y para usos agrícolas inclusive, que hay una especie incluso de contradicción, porque a la hora de que quieres hacer procesos de alimentación para cada vez una población mucho mayor y quieres, privilegiar la cuestión orgánica y del campo en el cultivo de hortalizas y demás, lo que estás haciendo es consumiendo mucha mayor cantidad de agua y hay un tema muy importante en ese sentido, ¿no? De lo que estamos dejando como huella. El mensaje implícito que estás diciendo, a lo mejor sin quererlo decir, es lo que nos estás diciendo y yo no estoy de acuerdo contigo, es hay que dejar comer carne, ahorita te explico por qué, y hay que dejar comer chocolate, lo cual yo también rehúso hacer, y hay que volvernos vegetarianos. De agua por el peso. Sí, por consumo de agua, exacto. Por razones ecológicas o por razones... Exacto. Y hay otro tema que está siendo tratado hoy en día en Naciones Unidas, el agua para los alimentos. Claro, ¿cómo seguridad alimentaria, ¿no? Equilibramos este tema, ¿no? Exacto. Pero fíjate, números globales. Producir 1 kilo de carne nos cuesta 15,000 litros. Es decir, y alguien dice, oye, una vaca no toma tanta agua. No, claro que no. Pero el grano que está comiendo, todo lo que le vas a dar, y la huella hídrica es simplemente decir cuánta agua necesito yo para darte tal producto. Ese producto. El chocolate, que no sé si te gusta, me encanta, 200 gramos de chocolate, necesitas 1,000 litros. Es decir, es una barbaridad. Una taza de café, 140 litros. Si nos volvemos vegetarianos, podríamos bajar el consumo a un 20%. Pues ni modo, yo sí les digo sinceramente, yo voy a seguir siendo carnívoro. Me encanta la carne, ¿no? Vamos a hacer una brevísima pausa con una numeralia. Seguimos discutiendo, incursionando en el tema del agua. El 50% de la población mundial carece de acceso a instalaciones básicas de saneamiento, lo que da un total de 2.600 millones de personas. El 44% de las mujeres en las zonas rurales de África se llevan 30 minutos en promedio para recolectar un solo cubo de agua. Qué bueno que nos sigue acompañando. Estamos en Incursionando con el doctor Luis Marín Stillman, geofísico y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablemos ahora de México, el problema del agua. ¿Qué dimensión es la que nos está afectando más? ¿Cómo lo estamos atendiendo en México? Si lo estamos haciendo de manera adecuada o totalmente inadecuada. Platícanos un poco, Luis, de cómo ves el problema aquí en México. Tenemos un problema muy serio, Verónica, que tenemos a los diferentes grupos. Hace rato hablábamos de cómo resolver los problemas. Desafortunadamente estamos muy desarticulados. Y yo veo esto como una gran oportunidad y desde la UNAM estamos muy agradecidos por permitirnos hablar con ustedes, porque los académicos estamos en nuestra torre de Babel. La sociedad en general con sus temas y hay pocas oportunidades en realidad para hablar. Problemas que tenemos. Ciertamente uno es de que nos está faltando el agua. Si lo vemos históricamente, la cantidad de agua que teníamos por habitante desde 1950 ha bajado como 4 veces. Nuestra población se sigue incrementando y, por supuesto, que la gente tiene, y todos los mexicanos deberíamos de tener derecho a agua y a saneamiento, pero a medida que la población crece, el uso del agua se duplica o se triplica. Entonces no va mano a mano, no va uno a uno, ¿no? Entonces, a medida que está bajando la cantidad de agua que tenemos, se está incrementando la población, es decir, va a haber más presión sobre el recurso, estamos acumulando más gente en las ciudades, vemos venir problemas serios. Ese es un tema. Segundo tema. Tenemos muchos cuerpos de agua ya contaminados. Prácticamente, de acuerdo a una colega del Instituto de Ingeniería, todos los cuerpos de agua superficial de nuestro país están contaminados, en particular con el tema microbiológico. Si nosotros pudiéramos atacar el tema del saneamiento, del tratamiento de las aguas, podríamos reducir este problema muy serio. Y un poco para aterrizar esto. La quinta, de acuerdo a algunos artículos científicos, la quinta razón de las muertes de niños menores a 5 años en nuestro país siguen siendo patógenos, es decir, bichos
perdón por los biólogos, que son transportados por el agua. Entonces, estamos, cuando tú me volvías a preguntar, perdón que siga recalcando, que si el agua es un tema de agenda nacional, indiscutiblemente. No queda la menor duda. A ver, estamos bien organizados para tratar el tema. Yo veo que hay desde el problema del tratamiento de aguas, bueno, desde evitar las inundaciones, en otras partes la sequía, en algunos sectores, nos decías el tema del campo, que consume el 70% del agua, no la paga y es altamente ineficiente en el uso de la misma. Tenemos ciudades que administran sus órganos de agua y que en muchos casos no la cobran o no la tratan eficientemente. Y tenemos la Conagua, doctor, que yo no sé bien si es digamos, instancia normativa o regula a todos los demás. A ver, pregunta llana y directa, ¿estamos bien organizados para atender el asunto? No, desde mi punto de vista ¿Debería ser un personal, asunto federal? Es federal. Una de las en cosas cierto sentido, que se hizo, está la Ley de Aguas Nacionales, y inicialmente todo el agua, y por la Constitución, en nuestro país, se manejaba a través de Conagua. Se copió un modelo francés que se llama tratar de usar de consejos de cuenca. Como cuencas, ¿eh? Exactamente, la idea es muy buena. La del Balsas, Exactamente, hay 25 consejos de cuenca. Cárdenas. Pero ahí nos faltaron dos cosas. No lo tropicalizamos bien, es decir, ese modelo, creo yo, les funciona bien a los franceses. Debimos haber tomado el modelo, adaptarlo a México y dejarlo que funcionara. ¿Qué otro problema tiene el Consejo de Cuenca? Y vuelvo al problema que hablaba al principio. Muchos de los consejeros, muchos de los miembros del Consejo de Cuenca entran, y perdóname, pero yo creo que ni saben que el agua, la fórmula química es H2O. O sea, están en el alfabetismo hídrico. Son los de que creen que sale de la llave. Entonces, tenemos a gente... Entonces nos puedes reclutar para consejeros de encantadas, cuenca, pero hombre, encantadas. A un puesto ahí. Entonces, ahí sí tenemos un problema muy fuerte. Que la misma gente que está administrando el recurso no sabe. La Conagua, por las razones que sean, desafortunadamente se ha ido haciendo más chica. Entonces cada día tenemos a gente, y hay gente indiscutiblemente brillante, muy buena y reconocida. Problemas de organización más que de personas, ¿no? Exactamente. No, incluso, perdón, yo complementaría, porque en la Ley Federal de Aguas Nacionales incluso se prevén organismos como un Consejo Consultivo del Agua, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los organismos que precisamente es muy pertinente la pregunta, creo yo, y la duda de Leonardo, porque a veces tendemos a burocratizar el tema más que a buscar una solución que realmente sea la adecuada. Entonces, parecería que estamos en ese caso, ¿no? Y fíjate que cuando, lo que mencionabas también hace rato, cuando uno entonces empieza a hablar, y vuelvo a insistir, con transparencia, no tiene nada de malo que yo me diga, oigan, a mí lo que me interesa es investigar. Entonces, de la información que ustedes tengan, pues yo la quiero porque quiero publicar, porque eso me gusta y para eso me pagan. Pero cuando uno empieza, pues yo no te voy a decir, te voy a ayudar, pero yo realmente quiero la información, pero ya empezamos con cosas así, eso no nos ayuda. No nos ayuda la organización de vuelta. Consejo de Cuenca del Balsas, un ejemplo. Tiene sus reuniones a veces en Cuernavaca, a veces en Morelia, a veces en Puebla. Para pequeños empresarios, pequeños concesionarios de agua, es un gasto muy fuerte el tener que desplazarse a Puebla o a Morelia. Entonces no es yo les alegaría a ustedes una institución, estos consejos de cuenca, democrática. Es decir, democrática a la que todos realmente tienen acceso. Porque sí hay asunto de recursos. Y luego hay algunas cosas que uno no acaba de entender. La ley dice que para tener voz y voto en el Consejo de Cuenca tengo que ser concesionario, es decir, tengo que tener un pozo registrado a mi nombre o una agua superficial. Si no lo tengo, no puedo ser o no puedo participar. Pero señores, tú, Leonardo, Verónica, yo, todos somos usuarios del agua. Entonces, aunque hay mecanismos que tratan de invitar a gente, yo creo que hay trabajo que hacer ahí. Pero a ver, ¿cómo podríamos idealmente organizar el asunto? O sea, hay una presión política en el Congreso de todo lo que suena a agricultura, cuestión verde, eso requiere subsidio y eso mejor no lo toque. En las ciudades tienes la tentación política de los municipios de decir, a ver, el agua o la uso clientelarmente o la utilizo como una de las prioridades menores, porque finalmente hay que meterle mucho dinero al tratamiento de la misma. ¿Quién debe incentivar
el que se haga un buen uso del agua. Te pongo 2 ejemplos, doctor, Sí. que me parecen gravísimos. Uno, el avance de la mancha urbana en la capital de la República. Yo no sé mucho del tema, pero dicen que el avance del concreto está evitando efectivamente que se recarguen los acuíferos, Sí. lo que tú nos decías. Y ahorita vamos a tocar Y lo ese tema. segundo te lo pongo, que me parece que es un crimen de lesa humanidad. Lo que está ocurriendo en Cuatro Ciénegas. Tú tienes un efecto en donde esa agua milenaria está efectivamente en esas pozas, la están extrayendo de una manera, bueno, pues con una lógica industrial, y resulta que no hay nadie que se haga responsable de eso. Entonces te pregunto, ¿cómo organizar para atender todas las prioridades, desde recarga de los acuíferos hasta el tratamiento del agua? Te voy a dar un ¿O son muchos? No. Y te voy a dar un tercer ejemplo que todavía lo hace peor y más frustrante. En Sonora hay una parte donde yo sí no estoy de acuerdo con la Conagua, es la famosa Agenda 2030. Y te voy a decir por qué. La Agenda 2030 tiene 4 ejes. Uno de ellos es cuencas sustentables. Sí. Explícame tú por qué, si estamos hablando de cuencas sustentables, se está hablando en Sonora de quitarle agua al Valle del Yaqui para dársela a la ciudad de Hermosillo. La parte que yo no entiendo es el balance que hizo Conagua, que no ha podido ser, lo hemos tratado de hacer nosotros y absolutamente no dan los mismos números, pero bueno, tienes al Valle del Yaqui, que más de 10 años no ha habido agua para segundos cultivos, y ahora dicen ya hice un balance y ya sobra agua. Y es Conagua, con el gobierno estatal, que está apoyando esta iniciativa. Hay una lógica política ahí. Es peor. El Valle del Yaqui ha invertido millones y millones de pesos en tecnificación, en mejor manejo. Entonces lo que dicen los del Valle del Yaqui es: ¿para qué invierto en ser más eficiente en el uso del agua, donde yo reconozco que soy poco eficiente, que es en la agricultura, y como soy premiado, soy castigado? Entonces, de los temas que tú estás tocando, sí, eso es importantísimo. Y sale el tema de credibilidad. Porque la verdad es que no le creemos a nuestras instancias. Entonces, cuando viene Conagua, cuando hay esos ejemplos como el que tú hablas de Cuatro Ciénegas, cuando el que yo te estoy explicando aquí de Sonora, ¿quién les cree? Yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. Tenemos que trabajar juntos. La academia a veces es muy incómoda para la autoridad, porque, pues como somos independientes, les vamos a dar nuestra opinión, les guste o no les guste. Amenazan con decirles la verdad. Exacto, ¿no? Ahora, yo creo que también por parte nuestra hay que aprender a tener tacto, hay que decir las cosas diplomáticamente, no que digas mentiras, no que cambies las cosas, pero no tengo que agrederte para decirte si yo creo que estás metiendo la pata o no estás haciendo las cosas de la mejor manera. Ese es un tema. Entonces, lo que tú me estás hablando es que a veces, y si hay algunos consejos de Cuenca que me ha tocado a mí ver, que tienes un grupito, por ejemplo, de agricultores, estoy pensando en un caso específico del norte, que es un grupito de agricultores que controla todo el consejo. Entonces, ellos dicen qué pasa. Entonces, si tú tienes una opinión diferente... ¿Los capturaron, me estás diciendo? Esencialmente, lo tienen prácticamente secuestrado. Entonces, ¿dónde tenemos...? No hay autoridad. No hay autoridad ni hay un balance en cuanto a... Digo, mi opinión como usuario, si yo debe ser tan importante como la tuya. Yo no te puedo dar más peso a ti. Ahí es donde yo creo que tenemos que buscar estos mecanismos. No, y sobre todo también balancear, porque aquí hay intereses desde los municipios, ¿no? Claro. Hasta los estados, hasta la federación, digamos, políticos y económicos, porque también hay quienes ¿no? El tema del cobro del agua. Verónica, otro tema padrísimo que acabas de tocar. Me dicen que no lo diga, pero yo sí lo voy a decir. El estado de Guanajuato... ¿Quién te dijo que no? Me lo dijo un funcionario No de aquí, Guanajuato. no No, aquí, ustedes no, al contrario, Sí. con toda la apertura. Sí, claro. El estado de Guanajuato hace como 6 años cobraba el doble de la media nacional de las cuotas que se pagaban en todo el país. En León. En todo el estado. Entonces. Todo el estado, el promedio que se pagaba. Yo le decía, oye, ¿cómo le hiciste? Bueno, ya me dieron toda la explicación, mucha transparencia, controles. Eficiencia. Dice, pero no lo digas, Luis, porque me van a colgar aquí la gente de Guanajuato. Le digo, es que este es un modelo a seguir. Me dice, pero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? Luis, la federación me da cada año un recurso. Ahora lo que nosotros estamos haciendo, como la gente sí está pagando su agua, es ese dinero que yo tengo, lo estamos mandando a las zonas rurales, a zonas que no tenían agua. No estamos poniendo agua en cada casa, todavía. Lo vi en Sudáfrica, muy padre. Por manzana tenían baños y tenían tomas de agua.
Alguien me decía, oye, qué feo. Oye, no, de caminar 1 hora por agua supuesto. a caminar 1 cuadra, eso es lo que estaba haciendo Guanajuato. Entonces tenemos ejemplos aquí y en muchos municipios, Verónica, desafortunadamente el sistema operador de agua es la caja chica del municipio. No hay controles, no hay transparencia, te cobran el agua. Cuernavaca es genial. Gente que tenía pasto sintético, vieron con Google, decían, ¿sabes qué tienes tanto pasto? Oye, pero ven a ver mi pasto, no es de veras. No, tú tienes tantos metros de pasto, me pagas. Imagínate. Oye, es que no quiero, llévame a juicio, pero mientras te corto el agua. Sí, qué barbaridad. Entonces tenemos temas, y yo creo que es muy importante empezar a sacarlos, ponerlos en la mesa, que la gente empiece a entender un poco, ¿no? Y sobre todo replicar los buenos modelos. Por supuesto, ¿no? Porque, por supuesto. Yo creo que detrás de estas lógicas, lo que hay es como una certidumbre sobre que no se nos va a acabar el agua, ¿no? Y esa es la visión errónea totalmente, ¿no? Que aquí, tratando de balancear digamos, entre oferta y demanda, lo que aquí no estamos viendo es que aquí la oferta es finita, ¿no? O sea, no es un recurso que se vaya a poder ampliar. Que lo que estás preguntando es también bien interesante y México en el tema industrial es un líder en cuanto a uso de agua, en cuanto a buenas prácticas. Hay industrias que están bajando ¿qué es la sustentabilidad? El consumo a través del tiempo y su producción se está incrementando. Y yo le decía, oye, ¿es magia? No, no es magia, Luis. Donde antes lavaba con agua, ya no lavo con agua, cuidamos fugas, hay un tema que se llama descarga cero. Que usan el vapor también. Exacto. Entonces, ese es claro que tenemos cómo resolver el problema. ¿Les parece que hagamos una brevísima pausa? Vamos a ver algunos números, regresamos en un instante. Una persona que vive en una ciudad utiliza en promedio 250 litros de agua al día, los cuales se distribuyen en diferentes actividades. En la ducha, 100 litros. En la descarga del baño, 50 litros. En el lavado de ropa, 30 litros. En el lavado de loza, 27 litros. En el jardín, 18 litros. En lavar y cocinar alimentos, 15 litros. Otros usos, lavarse las manos, 10 litros. Bueno, y seguimos incursionando al tema del agua el día de hoy. Creo que es un tema importantísimo. Ya lo vimos en la agenda mundial y en la agenda nacional. Ya vemos que tenemos un problema político-administrativo, no estamos adecuadamente organizados, vemos que tenemos un problema en el campo, que en las ciudades tenemos un problema serio de tratamiento de agua. Yo quisiera retomar la experiencia que tú planteabas de Guanajuato. Si hay efectivamente experiencias exitosas. He escuchado mucho, con agua lo promociona mucho la cultura del agua, la necesidad de que todos nos metamos en la idea de cuidar mucho más el recurso, que hay que pagar por él, etcétera. Pero ¿hay experiencias exitosas o soluciones a los problemas del agua en este país? Desde el acceso del agua para amplios sectores de la población hasta el tratamiento de la misma y la recarga de los acuíferos. ¿Ves? Sí. Hay un programa muy importante que hizo o desarrolló ProNatura con financiamiento de Coca-Cola, con Semarnat. La UNAM empieza a participar en este proyecto para hacer la cuantificación, en la que se intervinieron en más de 700 sitios para hacer programas como reforestación, para hacer tinas ciegas, para empezar a tratar de que esta agua más rápido llegue a los acuíferos. Yo creo que ya hay diferentes sectores de la sociedad que hoy en día se están dando cuenta, lo que ustedes están diciendo, que el agua, el recurso es finito y lo tenemos que cuidar. Y estamos empezando a ver una nueva cultura. Yo, donde también te lo digo, tengo un pleito perdido con mis hijos, eran adolescentes, se dan baños de media hora, bueno, ya lo bajé como a 20 minutos, pero sigo tratando de bajar, y por más que yo les decía, oigan, cuiden el agua, por favor, no me hacían caso, bueno, ya aprendí, vas al boiler, cuando están bañando les bajas al boiler y mira, salen rápido, ¿no? Esa es una buena solución. Entonces, sí. No es la más popular, pero funciona. Sí, Guanajuato tuvo un caso de éxito que yo lo pondría en la mesa, debería ser copiado en todo el país.
por lo que te decía, porque fue con transparencia, los dineros entran acá, se reportaban, la gente sabía para qué se gastaba, se subían las cuotas porque tenemos que hacer tal o cual cosa, nadie se quejaba. Yo creo, aquí en el DF pagamos aproximadamente el 20% del costo del agua. 20, sí. Y algo también muy grave, si nos vamos a zonas rurales, Guerrero, por ejemplo, podemos tener a gente que paga la tercera parte de su ingreso diario familiar por el agua. Es decir, gente que yo conocí, tenían ingresos del orden de 100 pesos y pagaban 30 pesos, 35 pesos por sus garrafones de agua. Pero Verónica, no sé a ti cuando te llega a tu casa el recibo, a mí me resulta indignante que me anuncien que me están subsidiando el agua, sí, no porque yo sea un hombre que tenga muchísimo dinero, pero me pregunto si es racional que con un recurso como el agua y con tanta gente necesitando de la misma, me estén subsidiando a mí el agua. Sí, no, por supuesto, porque además hay una equidad, ¿no? Atroz, absoluta, y además nos vamos todavía a lo que comentabas tú también, de que es increíble que estemos hablando en un país en donde hay gente todavía que tiene que caminar distancias para traer cubos de agua, ¿no? Cuando estamos en una ciudad. Los niños que se enferman porque tienen acceso a agua limpia. Exactamente, ¿no? o para temas de salud y para temas de alimentación, mientras en esta ciudad estamos literalmente tirando el agua y como que no vemos la gravedad del tema y el costo que tiene, ¿no? Creo que particularmente la Ciudad de México presenta un problema, para ¿serio? Los próximos años que no es trivial, ¿no? Exactamente, y ahora a mí me gustaría enfocar un poco también a las soluciones que tenemos, claro. Y en este tema en particular. Uno, por ejemplo, bien importante, lo puede hacer uno a título personal, se puede hacer más grande, cosecha de agua de lluvia. ¿Qué es cosecha de agua de lluvia? El agua de lluvia que nos cae, en vez de dejar que se vaya al drenaje, que nos cause inundaciones, si nosotros la podemos captar y retener, es decir, que no se vaya inmediatamente, y cuando te diga Leonardo de los costos, no me lo vas a creer. Pero a ver, doctor, sí. Eso se hacía en Sumeria. Visité hace poco La Cantona, que es un lugar espectacular, una zona arqueológica en la frontera de Puebla y Veracruz. Ya lo tenían claro los antiguos que el agua de lluvia había que almacenarla. ¿Dónde perdimos ese conocimiento? Mi papá te va a estar muy agradecido porque siempre me ha dicho, cuando te entrevisten, dile a la gente que eres yucateco. En Yucatán, en Mérida, la gente tenía los aljibes. Es decir, todos los años, mi abuelo. Bueno, todos los ¿dónde veranos. perdimos eso? Sí, no lo sí, sé. ¿Y qué tontos somos? ¿Por qué estamos reinventando lo que ya sabíamos? Porque en esta ciudad llueve 9 meses al año. Por supuesto. Leonardo, hace 2 años, solo... ¿se acuerdan de la inundación del 3-4 de febrero? Claro. Que Ecatepec, gastos en daños fue mayores que Tabasco. Cayeron 36 millones de metros cúbicos de agua. Estamos hablando del agua que el Cutzamala nos da. Horas. En un mes la tuvimos en 12 horas. Qué ironía. Exacto. Y espérame, te la voy a hacer peor. Un sistema que desarrolló una ONG, Isla Urbana, en Tlalpan, para gente que poca agua le lleva, les costó del orden de 6,000 pesos. Esta gente dice, oye, para gente sencilla es mucho dinero. Ay, no, me decía don Luis, ¿sabe qué? Yo pago a veces 800 pesos la pipa. Con una inversión que yo hice, yo cosecho agua, es muy eficiente el uso del agua. Entonces, ahí tienes una solución que podemos implementar para el Distrito Federal. Tú tocaste un tema hace rato también importantísimo. La mancha urbana del Distrito Federal está creciendo. Pero está creciendo hacia la Jusco y hacia las montañas. Sí. Lo que estamos haciendo es esta agua de lluvia que aquí entraba y llegaba a nuestro acuífero. Los problemas que vamos a tener en unas décadas... La estamos bloqueando. Exactamente. Van a ser mucho peor. Ese es un tema. Segundo tema que me gustaría tocar. Y a veces, sobre todo si hay muchachos, me encanta... poner la foto de una excusada y decir, ¿tomarías tu agua del baño? Sí. Esa es la respuesta que me gusta. ¿Sabes que en Los Ángeles lo están haciendo? ¿Cómo? Bueno. Tienen ya sistemas de tratamiento muy avanzados y están buscando la sustentabilidad de las cuencas. De las cuencas. Claro. Sí, la idea era impactarlas un poco. Pero bueno, tomas tu agua. Sí. ya me quedé pensando, sí. Tratas el agua, le das un tratamiento avanzado, la inyectas al subsuelo, la tienes que dejar en el subsuelo de 6 a 9 meses y luego la sacas. Y entonces esa agua ya es potable de vuelta. Te lo digo porque ya se está haciendo. Arizona lo está haciendo, Florida lo está haciendo. Nosotros tenemos que llegar hacia allá. Tenemos que trabajar cuenca por cuenca buscando esa sustentabilidad.
Y la última cosa que les quiero comentar, que estamos empezando a trabajar entre varias universidades, es una plataforma en Internet para combatir el tema del analfabetismo hídrico. Unos módulos, y mañana hablamos con un colega de Puebla, para que nos ayude a socializar esta información. Es decir, mis hijos me dicen, mira papá, el problema contigo es que tengo una hijada de 3 años, ya le dije que cuando sea grande tiene que ser hidrogeóloga, con doctorado, por favor. Me dice, es el problema contigo, habla de otra manera. Entonces, estamos buscando... de hacer el tema amigable. Exactamente, exactamente. Donde estamos buscando la UAM, que es buena en los temas, la UNAM en los suyos, el TEC en los suyos, compartamos esta información, busquemos a gente como ustedes, gente que son comunicadores, para que sea entendible, para que podamos, a medida que combatamos este analfabetismo, la gente pueda exigir más en estos temas y podamos resolver estos problemas. Claro, por supuesto. Claro. Oye, déjame hacer una pregunta más aterrizada por lo que decías ahora. ¿Hay mecanismos para que, por ejemplo, aquí en la ciudad realmente podamos, a nivel de hogar, de casa, que efectivamente sea eficiente la recolección del agua de lluvia, o tiene que esperarse uno a que sea una decisión, digamos, como más instalada? Te lo pregunto nada más porque, por un ejemplo que no es del agua, pero me parece que es más o menos. Te dicen separar basura, ¿no? Y resulta que tú lo haces con mucha disciplina, llegas a tu casa hasta como un tema de educación familiar y la separación de basura. Cuando entregas la basura separada al camión, la echan toda al mismo lugar. Entonces tú dices, bueno, el esfuerzo personal, lo individual, ¿realmente no va a impactar? ¿O sí va a impactar? ¿O qué se puede hacer? La excelente pregunta, y la respuesta es sí, pero, es decir, más o menos. Sí. Hay 3 preguntas que tienes que hacer para saber si puede ser cosecha de agua y lluvia. La primera es, y les voy a dar los números que tenemos de Estados Unidos, apenas estamos generando el conocimiento en México. Estados Unidos te dice, si tú tienes una precipitación media anual de 400 milímetros, un proyecto de cosecha es viable económicamente. Les quiero aclarar aquí 2 puntos. Allá el agua es mucho más cara y también la mano de obra es más cara. En México prácticamente no pagamos el agua y la mano de obra es mucho más barata. Entonces, nada más haciendo esa aclaración, el Valle de México tiene una precipitación promedio de más de, tú lo decías bien, de más de casi 800 milímetros, 770, algo así. Entonces, en principio, cualquier lugar del Distrito Federal sí es viable. Se podría hacer. Segunda pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es el tamaño de mis techos? Y puedo, es decir, esa agua ya baja. Es un drenaje ciego que se va después al drenaje, lo tengo por fuera. Esas son preguntas que habría que hacerse o ver. Casas nuevas es muy fácil hacerlo. Casas que ya se tienen, eso es lo que estoy explicando. Exacto. Tengo una cisterna, que es el tercer tema, nada trivial. Y es una cosa que estamos empezando a encontrar. Mucha gente dice, oye Luis, quiero hacer un sistema, pero si no tienes dónde almacenar esta agua, no vale la pena que te gastes aún los 6,000 pesos. Esas son las 3 preguntas. La primera ya está respondida, sí se puede. Segunda es el tamaño de mi techo. Y la tercera es si tienes un lugar o una cisterna, exactamente. Si cumples con eso, en principio te diría, sí se puede. Otra de las cuestiones que hay que exigir a los órganos operadores de agua es el tema de las fugas. Yo también a veces me peleo con el momento, el tiempo de la ducha. Y dices, a ver, puede uno ahorrarse muchos litros de agua ahí. Incluso pongo mis garrafones o mi cubeta de agua mientras sale lo caliente. Y con eso riego mis azales. Me siento muy bien. Salgo y veo la fuga y digo, te has dedicado a ser el tonto todo este tiempo, porque si el órgano operador de agua pierde el 40% del agua que tiene por precisamente problemas de funcionamiento, ¿de qué sirve que yo me bañe 3 minutos menos? Totalmente. Y ahí, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo hacer más eficientes los órganos operadores de agua? Y también te pongo, doctor, el tema del tratamiento del agua. O sea, porque no nada más extraerla, sino ¿qué haces con ella? Exacto. Yo nada más te voy a regresar una pregunta retórica, porque ninguno de los 3 másteres la respuesta. Llama mucho la atención el 40% de fugas, y yo te digo, ¿cómo saben que es 40% si no lo miden? No, fue una figura retórica. No. Tu pregunta, te lo pregunto porque cada vez que estoy con ellos siempre les pregunto. Yo no sé quién sacó el 40%, pero a mí nunca me han enseñado los números de dónde vienen. Entonces, no sé si es 60 o si es 30. Pero más nada más te quería decir, pero las fugas, no, y aparte hablas y puedes estar hablando toda la semana y ni te pelan.
que es ya la vamos otra. a mandar una brigada, te dice, Sí, el agua. exactamente. Entonces, bueno, ese es un tema. Yo creo que si nosotros pudiéramos trabajar con un mecanismo de transparencia, de saber, y eso sería para todos los sistemas operadores, oye, del agua que tú pagas, en Estados Unidos te dicen a veces utilities. Tú vas a pagar $10, $4 para el agua, Sí. 3 para el tratamiento y 3 para la recolección de basura. Y si le pudiéramos dar el seguimiento a estas cosas, de saber, oye, pues yo vi que fíjate, sí ya estoy pagando por el tratamiento de mi agua, pero estoy viendo que están construyendo plantas. Sí. Yo creo que ahí la gente no se quejaría. Algunos tomadores de decisiones dicen que subir las cuotas no es una buena decisión electoral. No. Yo te alegaría que yo creo que están equivocados, porque al final pues todos queremos agua y yo quiero, oye, si yo estoy usando el agua y yo la estoy ensuciando, yo llevo mi saco a la tintorería, me cobran. Claro, y te parece normal que eso ocurra. Claro. Sí. Entonces, yo creo que ese tema sí lo tenemos que enfrentar. El tratamiento biológico es relativamente sencillo, hay mucho expertise en muchos lugares de México, pero ya hay otros temas también que tenemos que entrarle, a los tratamientos de aguas industriales, que ya no es tan sencillo, a los temas de contaminantes que vienen por las medicinas que tomamos, es decir, hay otros temas también que nos tenemos que preocupar y no estamos listos. Tenemos que empezar a caminar en la dirección correcta. Así es. Sanciones nada más, ¿funcionan o no funcionan? Precisamente para las empresas contaminantes. Verónica, está la ley, y yo creo que esa sí hay que cambiarla. Esta me duele decírtelo. Si yo, la autoridad, te quiero hacer una visita de inspección para tomarte una muestra en tu salida de agua, si no te aviso con 24 horas de anticipación, no es válido que yo vaya. Bueno, ¿Tú qué crees que van a hacer entonces si yo voy a ir y te estoy avisando 24 horas antes? échales un galgo, doctor. No se puede, ¿no? Es decir, ¿a quién queremos vacilar? Oye, y cultura general de agua. ¿Tú crees que los medios de comunicación, en el sistema educativo, nos debemos involucrar más con este tema? Sí. Pero quizá no en lo anecdótico de cuide Sí. el agua, tal, Sí. sino una cosa que nos meta verdaderamente, esto que nos has explicado hoy, y de verdad ha sido un placer tenerte esta Muchísimas noche gracias. con nosotros, profundizar más y no estar con la cosita de cuida tu agüita Sí. porque tal cosa. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Ustedes tienen un papel muy importante por la gente a la que llegan. Y yo creo que lo que se tiene que empezar a trabajar es cómo articulamos esto. Por ejemplo, no sé si el programa de ustedes también se puede bajar después por podcast. Se puede. Excelente. Gracias por el anuncio. No, pues mis hijos me enseñan estas cosas todos los días. Yo no soy tan hábil ¿Cómo aprende tecnológicamente. uno cosas, no? ¿Verdad? Exactamente. Porque Todos ¿sabes los qué? días. Sería a medida que vayamos teniendo más información, ¿qué les puedo decir? Me apasiona, me encanta el tema del agua, mandárselas a ustedes Sí. para que los televidentes puedan ir informándose más, trabajar con ustedes. La UNAM lo haría Pero el instituto tiene una De hecho, página con un tiene un- micrositio con Así esto. es. Sí, Así no, es. pero de hecho con un estudiante doctoral, pero yo te mando la información y con un estudiante doctoral hicimos un sitio Agua en México. Y ahí hay videos que puedes descargar de manera gratuita, hay información, pero fue un trabajo doctoral, lo mismo. Víctor ya se tituló alegremente, y ahorita estamos diciendo, oye, pues seguimos con la página o no. Yo le decía, oye, es que esto es importantísimo. Luis Marín, ¿tú estás rechiflado? ¿Tú crees que el agua es lo único que existe en la vida? Pues es que sin agua no hay vida, Bueno, mi pues vida. es que sin agua no hay vida. Entonces me está ocurriendo ver Hay que qué podemos convencer hacer al con joven ustedes. doctor que conserva eso, claro. Por supuesto, ¿no? Y además es que sí es un tema, yo creo que nunca mejor dicho, vital, ¿no? Sí, vital. Vital, ¿no? Así se le llama el vital Así es. líquido. Verónica, un placer. Muchas gracias, al Doctor, contrario, hombre. encantada de tenerla. Muchísimas un placer. gracias. El doctor Marín esta noche con nosotros, incursionando en este tema del agua. Nos vemos la semana próxima con otro tema de la agenda nacional. El Día Mundial del Agua se conmemora desde 1993, cada 22 de marzo. El lema de este 2012 es Agua y Seguridad Alimentaria, que engloba en forma simultánea la alimentación y el líquido. Nació en la Asamblea General de las Naciones Unidas después de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.